Si pensamos en los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Ernest Hemingway. Fue, sin duda, uno de los más influyentes, de los más imitados y también de los más polémicos. Se convirtió en una auténtica leyenda en vida, una figura tan grande que a veces es difícil separarla de su propia obra. Y es que esta dualidad es la clave para entender a Hemingway. Por un lado, tenemos el mito, ¿no? El aventurero, el cazador, el ícono de la masculinidad. Pero claro, detrás de esa fachada se escondía el hombre, un escritor con una disciplina de hierro, un veterano marcado por la guerra y un artista que en el fondo estaba profundamente desilusionado con el mundo. El gran reto cuando leemos a Hemingway es precisamente saber dónde acaba uno y empieza el otro. Así que esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a mirar más allá de la caricatura para encontrar al escritor que, literalmente, cambió la literatura moderna. Para entenderlo, hay que ir al principio. Su voz literaria, tan suya, no salió de la nada. Se forjó con la guerra, con el periodismo y, sobre todo, en el ambiente cultural tan increíble que se vivía en Europa en aquella época. Y es que su carrera fue meteórica. Fijaos, con apenas 18 años ya trabajaba de reportero. Unos meses después ya estaba en el frente italiano, conduciendo ambulancias en la Primera Guerra Mundial, donde una herida muy grave lo cambió para siempre. Y en cuanto acabó la guerra, ¿qué hizo? Se fue a París, justo a tiempo para ser el protagonista de toda una revolución cultural. Fue allí donde se unió a la famosa Generación Perdida, un nombre que, por cierto, le puso su mentora, Gertrude Stein. Eran artistas que, después de ver los horrores de la guerra, sentían que ya no encajaban en ningún sitio, que el mundo que conocían se había roto y que necesitaban un lenguaje totalmente nuevo para contar esa desilusión. Y es en París, precisamente, donde Hemingway perfecciona ese estilo que todos conocemos. Una prosa súper directa, concisa, casi como un telegrama. A primera vista puede parecer simple, pero esconde una profundidad emocional brutal. Es lo que él llamaba la teoría del iceberg. Lo más importante no es lo que se dice, sino todo lo que se intuye por debajo de la superficie. Vale, pero ¿cómo coge todas estas vivencias y las convierte en literatura? Pues es que sus novelas son mucho más que historias. Son el reflejo de una forma de ver la vida, de un código de honor que se forja en los peores momentos. Su primera novela, Fiesta, fue un bombazo. Se convirtió de la noche a la mañana en el manifiesto de toda esa generación perdida. Y luego vinieron obras maestras, como Adiós a las armas, que es una historia de amor increíblemente tierna y a la vez brutal en medio de la Primera Guerra Mundial, o Por quién doblan las campanas, su gran novela sobre la Guerra Civil Española. Y es justo el protagonista de Por quién doblan las campanas el que representa a la perfección lo que la crítica ha llamado el código heroico de Hemingway. Sus héroes son casi siempre hombres desilusionados, sí, pero que se enfrentan a un destino terrible con lo que él definía como gracia bajo presión, o sea, una mezcla de dignidad, de valentía y de estoicismo. Pero claro, mientras la fama se disparaba, su vida personal, se iba complicando cada vez más. La última parte de su vida es una historia de contrastes brutales, entre un éxito profesional que nadie había visto antes y una tragedia personal muy profunda. Y esta doble cara le acompañó siempre. Por un lado tocó el cielo, o sea, ganó el premio Nobel en 1954 por esa joya que es El viejo y el mar, pero por otro, muchos críticos seguían sin tomarle del todo en serio, despachando su obra como literatura para machos por esa obsesión que tenía con la caza, los toros o la guerra. Porque detrás de los premios, de la imagen de tipo duro, la realidad era otra cosa muy distinta. Hemingway pasó sus últimos años luchando contra una depresión terrible y un deterioro físico y mental que, por supuesto, ocultaba al público. Y en 1961, sintiéndose incapaz de soportar más ese sufrimiento, se quitó la vida. Pero que su final fuera tan trágico no puede ni debe eclipsar el legado tan brutal que nos dejó. La influencia de Hemingway en la literatura, no solo del siglo XX, sino también de hoy, es innegable. Su estilo, esa forma de contar tanto con tan poco, cambió las reglas del juego para siempre. Al final, una figura como Hemingway nos deja con una pregunta bastante incómoda sobre la mesa. ¿Se puede separar al hombre de su obra? ¿Es incluso deseable hacerlo? Es una reflexión que va mucho más allá de él, claro, y que nos interpela cada vez que nos ponemos delante de una gran obra de arte.